¿por qué no utilizar las herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles a la mano, como son las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC propias de esa área? Y a continuación empieza nuestro trabajo. Para lograr formar un pensamiento crítico en nuestros niños, niñas y adolescentes, y con el fin de fomentar un pensamiento autónomo desprendido de los modelos de educación tradicional, es necesario abordar temas de reflexión que vayan orientados a la transformación de la sociedad, la cual implica exponer temas muy fuertes de la realidad social de la comunidad educativa pública, temas que serán generados en el aula para motivar el pensamiento crítico hacia las políticas actuales de la educación y generar espacios de debate donde el alumno del área de informática vea en las nuevas tecnologías de la información una oportunidad para dar a conocer sus pensamientos desde su propia realidad social. Durante la adolescencia, el aprendizaje puede resultar un reto debido a los cambios físicos, emocionales y cognitivos que experimentan los estudiantes. Sin embargo, no todos los cambios repercuten de manera negativa, ya que durante esta etapa la neuroplasticidad aumenta. Aprovechando esta neuroplasticidad, se debe fomentar en el alumno análisis y cuestionamientos de la información, con preguntas como: ¿la información obtenida es de hecho una opinión? El objetivo de este recurso es informar, influir o entretener. ¿Son los autores las fuentes de la información adecuada para debatir un tema? El niño aprende en forma natural, basado en el descubrimiento al principio de su vida. Es por ello que esos conocimientos perduran cuando el niño aprende a través de sus propias vivencias, de su actitud, y más si las situaciones que se le presentan son significativas para él, surge el aprendizaje de manera espontánea, sin necesidad de motivaciones extrínsecas. El rol del maestro. En la pedagogía crítica, el maestro es quien facilita el aprendizaje y el creador de fomentar las condiciones para el trabajo. La importancia de ser maestro no solamente consiste en saber cómo ser, compartir, comprender, no es contar con un sinfín de conocimientos, métodos y técnicas pedagógicas. Para desarrollar pedagogías críticas en las instituciones educativas, debemos realizar un trabajo cooperativo. Los contenidos deben ser transversales, apuntando siempre al análisis didáctico. Al hacer esto, logramos despertar interés por el aprendizaje y a su vez generar un pensamiento libre. A través del área de educación artística, podemos desentrañar el pasado de nuestros pueblos, sus tradiciones y patrimonios culturales. Es sin lugar a dudas una manera de conocernos a nosotros mismos, porque ello implica descubrir la verdadera faceta de nuestra realidad como miembros de una sociedad, puesto que mucho de lo que somos en la actualidad como entidad colectiva es producto procesado de nuestro pasado. En la actualidad, el proceso de globalización ha afectado todos los ámbitos relacionados con la sociedad, como la ciencia, la economía, la política y obviamente la tradición y la cultura, ejerciendo influencia en todo tipo de sociedades, desde las más complejas hasta las más simples, dando paso a la deculturación de nuestros pueblos, es decir, a la pérdida de elementos de la cultura. Cada pueblo tiene su propia cultura, identidad y tradición. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto puede perderse, ya que existe imposición de culturas foráneas y extrañas que generan el detrimento de la identidad cultural y tradicional, dando como resultado un nuevo modo de vida desconectado de su entorno, de sus raíces, llegando incluso a un cambio de lenguaje, de atuendo,
de costumbres y relaciones interpersonales con una visión superficial de la existencia, debido a que las interpretaciones del mundo se ven desde una simbología ajena al medio donde se vive. Es importante que las instituciones educativas planteen en su currículo el fortalecimiento del ámbito cultural y su tradición. La educación artística puede actuar como eje fundamental en el avance del proceso investigativo, abriendo así el paso a la expresión del lenguaje estético desde una manera atractiva e influyente. Las artes son un medio de interacción que posibilita alternativas de entendimiento y representación de los adelantos que se obtienen a medida que se va desplegando los talleres pedagógicos, fomentando así el arraigo ancestral. Las instituciones educativas tienen como misión fortalecer el patrimonio cultural que nos eduque y oriente en lo relacionado a la historia, cultura, tradiciones, leyendas y obras intangibles de arte autóctono de cada región. Existe una gran problemática en el desarrollo de las actividades en el área de educación artística, ya que ésta está basada en la creación y elaboración de trabajos que precisamente carecen de representación artística, dejando a un lado el valor cultural. Por lo tanto, se abandona las creencias y tradiciones, generando en los estudiantes desinterés por las raíces culturales. Por tanto, es de gran importancia resaltar a los estudiantes que las raíces culturales están representadas en diversas manifestaciones, como lo son la música, la danza, las artesanías, por nombrar algunos aspectos. Dentro de estos espacios culturales también se encuentra una gran infraestructura física y arquitectónica, representada en los museos y centros culturales. Por otro lado, la globalización y los fenómenos de crecimiento y desarrollo son los causantes de la baja aceptación cultural en diferentes regiones de nuestro país, involucrando culturas extrañas a la nuestra, costumbres, tradiciones, creencias, moda, música, etc., opacando y hasta terminando lo típico y lo tradicional. Al igual que las demás áreas, la educación artística cumple con un papel muy importante y significativo en el proceso de la educación en Colombia. En este caso, el arte tiene como misión la sensibilización desde el punto de vista más comprometido, ya que el proceso artístico se encuentra en función de la mayoría de los sentidos del cuerpo humano. Además, debe presentarse la educación artística en el aula como un medio idóneo para la comunicación personal. La importancia de la educación artística se fundamenta en una actitud crítica y creativa. La niñez y la juventud colombiana desarrollan e irradian su sensibilidad y su imaginación hacia el mejoramiento y el disfrute de la calidad de experiencias interpersonales y de la interacción con los otros, con la naturaleza y con la producción cultural. Uno de los logros más importantes que la educación artística debe alcanzar es el desarrollo de aspectos que otras materias no consiguen, refiriéndose exactamente a lo creativo y expresivo, los cuales conllevan a un mejoramiento de la identidad cultural.